Bueno, voy del inicio. Pasando por todos lados, pasado por Buenos Aires, por el monumento. Sigue los micrófonos abiertos. Bueno, el tema elegido para esta tarde es ejecución de la cuota alimentaria. Previo a hablar de la ejecución de la cuota alimentaria, me pareció importante recordar quiénes pueden ser beneficiarios de la cuota alimentaria y quiénes pueden ser obligados al pago de la cuota alimentaria. Bueno, los beneficiarios de la cuota alimentaria pueden ser niños, niñas, adolescentes. Esta obligación alimentaria surge de la responsabilidad parental. También pueden ser beneficiarios de la cuota alimentaria los jóvenes comprendidos entre los 18 y los 21 años. Ya la obligación alimentaria no deriva de la responsabilidad parental, sí es una obligación derivada de la ley, o sea, impuesta por el legislador, y tiene los mismos alcances que la cuota alimentaria establecida a favor de niños, niñas, adolescentes, es decir, en los mismos términos del artículo 659 del Código Civil. También pueden ser beneficiarios de la cuota alimentaria aquellos jóvenes que se encuentran estudiando, realizando alguna carrera terciaria, universitaria, o adquiriendo algún oficio que estén comprendidos entre la edad de 21 a 25 años. Pueden ser beneficiarios de la cuota alimentaria la esposa separada de hecho, esto está consagrado en el artículo 432, la esposa o el esposo, perdón, cualquiera de los dos, separado de hecho, está consagrado en el artículo 432 del Código Civil. A favor del cónyuge divorciado, ya serían los alimentos de extrema necesidad, y que está consagrado en el artículo 434 del Código Civil y Comercial. A favor de la mujer embarazada, a favor del hijo no reconocido, y también se puede fijar alimentos a favor de parientes que se encuentran en extrema necesidad. Con respecto a los obligados al pago de la cuota alimentaria, en primer término pues, se encuentran los progenitores, los padres, después estarían los ascendientes, los abuelos, el progenitor afín también consagra nuestro Código Civil y Comercial, que puede ser obligado al pago de la cuota alimentaria, otros parientes, el cónyuge separado de hecho, el cónyuge divorciado y el presunto progenitor. Esas serían las categorías de quienes serían beneficiarios de la cuota alimentaria y quienes serían obligados al pago de la cuota alimentaria. Bien, antes de entrar al procedimiento de ejecución de cuota alimentaria, me pareció conveniente recordar cuáles son las normas que se van a aplicar en este procedimiento de ejecución de cuota alimentaria en términos generales. Si se trata de la ejecución de la cuota alimentaria a favor de un niño, niña o adolescente, en primer término la normativa aplicable sería la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. La Convención impone el compromiso del Estado argentino de garantizar a los niños la supervivencia y el desarrollo, que esto incluye o comprende un nivel de vida adecuado. Es decir, que el Estado argentino tiene la obligación de asegurar a la infancia en su nivel más alto de desarrollo. Esto está consagrado en los artículos 6.2, artículo 24 y 27 de la Convención. A su vez, la Convención de los Derechos del Niño nos impone al Poder Judicial o a los funcionarios estatales o administrativos la acción de actuar de oficio, es decir, de realizar acciones positivas para lograr la satisfacción del beneficiario de la cuota alimentaria. Esto está consagrado en los artículos 2 y 3. Bueno, también tenemos normas del Código Civil y Comercial. La principal norma es el artículo 2 y el artículo 3, el deber del juez de resolver conforme a los derechos humanos internacionales, y también normas específicas en materia alimentaria que se encuentran en los artículos 550 y siguientes del Código Procesal. Bueno, también tenemos normas del Código Procesal Civil y Comercial que nos va a regir hasta el 1 de diciembre, porque a partir del 1 de diciembre entra en vigencia el nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la provincia. Esperemos que para esa fecha ya tengamos nuestro Código Procesal de familia y este sea autosuficiente para poder regirnos únicamente con el Código Procesal de familia. Dentro de las normas del Código Procesal Civil y Comercial se encuentran los artículos 195 y siguientes, que regulan las medidas cautelares, los artículos 499 y siguientes, que se refiere a la ejecución de sentencias de acuerdos homologados, y en materia de alimentos específicamente,
el artículo 638 y siguiente del proceso de alimentos. Bueno. No se puede poner para no ver eso que ponen ahí, ¿no? ¿Hay un micrófono abierto? Bien. Continuando con esto, antes de entrar propiamente dicho a la ejecución, me parece importante distinguir los tipos de cuotas alimentarias que vamos a encontrar durante el proceso. Es así que tenemos la cuota alimentaria provisoria, que es la que se establece o son fijadas desde el inicio y o durante el proceso. Esta cuota provisoria son inmediatamente ejecutables, es decir, una vez vencido el plazo para abonarlas, ellas son ejecutables. La única... El micrófono que está abierto. Espere, doctora, un segundito, por favor, su disertación. Ahora, doctora, puede continuar. Puede continuar, doctora. No, espera que te quedó silenciado. Sí, doctora Silvia, se quedó silenciado su micrófono. Vuelvo de nuevo a compartir pantalla. Ahí está, doctora. Ahí está. Ahí estoy. Vuelvo de nuevo a compartir. Bueno, como estaba diciendo, durante el proceso de la ejecución durante el proceso de alimentos y de ejecución de cuota alimentaria, podemos encontrar distintos tipos de cuotas alimentarias. Y es necesario tener en claro de qué tipo de cuota alimentaria se trata cuando estamos ejecutando. Por eso me veo en la obligación de aclarar los distintos tipos de cuotas alimentarias que puede haber durante el proceso de alimentos. Tenemos la provisoria, que son las fijadas al inicio y o durante el proceso, es decir, que esta la fija el juez cuando se inicia la demanda o durante el proceso la puede fijar, y estas cuotas provisorias son inmediatamente ejecutables una vez vencido el plazo para abonar su pago. La única diferencia es que son debidas desde que la resolución lo fijó. Luego tenemos la cuota ordinaria, que es la fijada por sentencia o por acuerdo de partes a través de un acuerdo homologado. Y esta cuota ordinaria es para atender las necesidades que establece el artículo 659 del Código Civil y Comercial, que son las de vestimenta, educación, asistencia, recreación, vivienda. Después tenemos la cuota suplementaria, que son los alimentos debidos desde la interposición de la demanda o de la interpelación al obligado al pago de la cuota alimentaria. Y estas se van a regir por el artículo 645 del Código Procesal. Y después tenemos las cuotas alimentarias devengadas, que son los alimentos debidos con posterioridad al dictado de la sentencia. También son de ejecución inmediata y no se puede reclamar a su solo vencimiento y sin necesidad de una liquidación previa, y no se puede abonar en cuota a diferencia de la cuota suplementaria. Eso lo voy a explicar más adelante, igual de todos modos. Y por último tenemos la cuota extraordinaria, que es, como su nombre lo dice, es para un evento extraordinario, algo excepcional, imprevisto, como por ejemplo sería el pago de un examen internacional de inglés que tenga el niño o el adolescente, o un tratamiento de ortodoncia. Es algo que sucede no en forma cotidiana y no está cubierto por la cuota ordinaria. Bien. Dicho esto, surge el siguiente interrogante. ¿Qué títulos son posibles de ser ejecutables en el proceso de alimentos? Pueden ser ejecutables la sentencia, conforme lo dispone el 499 del Código Procesal Civil Comercial, y los acuerdos homologados, conforme también lo dispone el artículo 500 del Código Procesal Civil Comercial. Para que los acuerdos celebrados entre las partes, ya sea en forma extrajudicial o a través del proceso de mediación, y para que tenga fuerza ejecutoria, es necesario que estos acuerdos sean homologados por el juez. La falta de homologación no invalida este acuerdo. Es decir, que desde la celebración del acuerdo de alimentos produce efecto entre las partes. Lo que da la homologación
es que este acuerdo pueda ser ejecutado, es decir, que le confiere una ejecutoriedad, pero la falta de homologación no borra ni invalida las obligaciones asumidas por las partes. Esto es importante tener en claro, porque para poder ejecutar ese acuerdo lo tengo que presentar para su homologación, ¿sí? Lo mismo si el acuerdo fue a mediación, se suscribió y no se homologó, previo a su ejecución, tengo que solicitar su homologación. Bien. Ahora estos títulos ejecutivos, o este título, ¿qué debe contener? Me surge el interrogante. Es importante que la sentencia homologatoria o la sentencia que condena al pago de la cuota alimentaria establezca el monto de la cuota alimentaria. Conforme a las reglas del Código Civil y Comercial, la cuota alimentaria puede ser establecida en dinero y excepcionalmente en especie. En caso de establecerse en especie, el juez va a tener que justificar por qué establece el pago en especie, pero principalmente debe ser pagada en dinero. A su vez, también tiene que establecer la tasa de interés aplicable, es decir, qué tasa va a devengar esas cuotas que se acumularon durante el proceso y qué tasa de interés va a ser aplicable en caso de incumplimiento de la cuota alimentaria. Debe establecer desde cuándo se den los alimentos. Para esto es importante ver si se le interpeló o no al demandado previo al inicio de la acción. O, en su defecto, los alimentos se van a deber desde la interposición de la demanda. Si hubo una interpelación, es decir, por ejemplo, en enero de este año, del 2021, vino una persona al estudio y consultó para realizar una demanda de alimentos, y como profesional le mandamos una carta documento primero para intimarlo a que cumpla con la cuota alimentaria. Esta carta fue enviada el 5 de enero, pongamos como fecha de ejemplo. Y pasó el tiempo, no pagó los alimentos, entonces el 1 de febrero, cuando se inicia la actividad judicial, iniciamos la demanda de alimentos. Cuando promuevo la demanda de alimentos, le voy a pedir al juez que tenga en cuenta esta carta documento, porque lo interpelamos al demandado al pago de los alimentos y no cumplió. Entonces, los efectos de la sentencia van a ser retroactivos al 5 de enero y no al 1 de febrero, cuando se interpuso la demanda de alimentos. Esa es la importancia, pero se debe acreditar que el demandado o el alimentante fue debidamente interpelado al pago de los alimentos. También la sentencia o el acuerdo homologatorio debe establecer el modo y el plazo de cumplimiento de la obligación alimentaria. El modo se refiere a la modalidad de cumplimiento, es decir, cómo va a ser el pago. Generalmente pueden acordar que pueda ser entrega en mano, o a través de depósito judicial, o a través del pago de un tercero, que actúe de intermediario cuando no existe una buena relación entre las partes. Y el plazo de cumplimiento está referido al plazo cuando debe abonarse la cuota, es decir, del 1 al 10 generalmente. En falta de acuerdo, cuando no hay acuerdo entre las partes, ¿cómo va a ser cumplida la cuota? Siempre la regla va a ser el depósito judicial. En el caso de la provincia de Corrientes, puede ser el depósito a través del Banco de Corrientes o a través del Banco de la Nación Argentina. Estos serían los requisitos necesarios que debe contener la sentencia, o la sentencia homologatoria o la sentencia condenatoria al pago de los alimentos. Bien, y ahora viene la pregunta, ¿qué procedimiento debo seguir para proceder a la ejecución de esa sentencia o de ese acuerdo homologado? Bueno, nuestro Código Procesal contiene dos disposiciones. Por un lado está una específica de la materia de alimentos, que es el artículo 648, y por otro lado está las disposiciones relativas a la ejecución de sentencia. El 648 del Código Procesal Civil y Comercial es un trámite sencillo, expedito, que establece que debe intimarse al obligado al pago para que en el término de 5 días abone la cuota alimentaria. Y en su caso, una vez intimado, deberá presentar todos los pagos o los documentos que tiene en su poder a que acrediten el pago. Si no cumple, se decreta el embargo y se decreta la venta de los bienes. A diferencia del procedimiento para ejecución de sentencia, que está previsto en el artículo 499 del Código Procesal Civil y Comercial, requiere una liquidación previa aprobada. En este caso, a diferencia del 648, no se va a requerir una intimación al acreedor, es decir, esto va a quedar opción del acreedor, él puede decidir si quiere intimarlo o no previo al embargo. Lo que se va a disponer va a ser la traba de embargo
y citar de venta conforme lo dispone el 505 del Código Procesal Civil Comercial. Y a su vez se amplían las excepciones. En este caso, las excepciones van a ser la falsedad ejecutoria, la prescripción de la ejecutoria, el pago, la quita, la espera, la remisión. Esto en términos generales, más adelante voy a desarrollar un poquito más esto. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Que el Código Procesal contiene una norma específica para la ejecución de los alimentos, que es el 648. Pero ¿está impedido el acreedor alimentario optar por el trámite del 499? Bueno, la doctrina en este tema está dividido. Por un lado, Enrique Falcón dice que se pronuncia por la respuesta afirmativa, que sí, que puede elegir ir por el trámite de la ejecución de sentencia en general o optar por el trámite previsto por el artículo 648. En cambio, Fenoquieto Carlos dice que no se puede dejar a la voluntad del acreedor de elegir qué trámite o qué vía de ejecución pretende. Bueno, la jurisprudencia se ha inclinado por la afirmativa, de decir que sea el acreedor que elija la vía que pretende ejecutar los alimentos, y en caso de elegir una vía, renuncia a la otra. Pero en la práctica, en lo que sucede, esto puedo hablar del juzgado de capital, es que siempre vamos por el artículo 648, porque es un trámite mucho más sencillo, consiste en una intimación nada más. Entonces, siempre vamos por ese trámite, y además por ser una norma específica en materia alimentaria. Pero nada impide que se pueda optar por el trámite del artículo 499 del Código Procesal. Bien. Seguimos. ¿Se acuerdan que hoy dije que la sentencia o el convenio homologado debía establecer desde cuándo se deben los alimentos? Para hacer efectiva esa condena que establece la sentencia, es necesario realizar una liquidación previa, o una planilla, como se la conoce vulgarmente. La liquidación, ¿qué es la liquidación? La liquidación debe reunir los recaudos o debe observar los requisitos de una rendición de cuenta. Es decir, que se trata, a través de la liquidación, de justificar cómo se arriba a los montos o al resultado obtenido. Una rendición de cuenta es una descripción gráfica de los diversos hechos y los resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Esta rendición de cuenta debe contener el capital, que es el monto que establece la sentencia, o usualmente expresada en porcentaje o números, y en este caso es necesario hacer esta salvedad. Si se trata de un alimentante en relación de dependencia y se ha fijado la cuota alimentaria en un porcentaje sobre sus haberes, es necesario contar con los recibos del sueldo del alimentante para poder tener con certeza de dónde se extrae el porcentaje. O sea, no puedo aplicarle el mismo porcentaje, el monto o el mismo porcentaje a todos los meses. Tengo que ver cuánto fue percibiendo mes a mes este alimentante para aplicar correctamente el porcentaje. Ahora, si la cuota alimentaria ha sido fijada en base a un salario mínimo vital y móvil, no es necesario que acompañe la escala del salario mínimo vital y móvil. Si la cuota alimentaria ha sido fijada en especie, por ejemplo, el pago del colegio o de la obra social, en estos casos sí es necesario acompañar un informe del colegio de cuánto es la cuota mensual que se ha devengado en este periodo. Por eso hay que ver en cada situación en particular qué es lo que debo considerar como capital. También debo considerar los intereses, que para esto me remito a la sentencia, que establece qué tasa de interés se va a aplicar, y si la sentencia no ha dicho nada con respecto a la tasa de interés aplicable, es necesario interponer un recurso de aclaratoria explicando pidiendo que el juez se expida acerca de qué tasa de interés resulta aplicable. También en esta planilla se pueden agregar las multas o astraintes que se hayan producido durante el proceso de alimentos. ¿Vieron que hoy hablaba de una carta de documento? También en esta planilla podemos agregar el costo de la carta de documento. Bien. ¿Cuál va a ser el trámite que se le va a dar a esta planilla o a esta liquidación? El trámite va a ser un traslado por 5 días al alimentante. Este traslado, antes de correr traslado, considero necesario que el juzgado deba hacer una verificación rápida si la planilla reúne los requisitos que hablaba anteriormente, o sea, si está bien consignado el capital, si está consignada correctamente la tasa de interés,
antes de correr traslado para evitar un desgaste y darle celeridad al trámite, es decir, porque esto lo sometemos a la verificación del demandado y el demandado puede impugnar esa planilla. Si ya de primera vez, antes de correr traslado, se advierte que existen errores, no sustanciar la planilla directamente dentro de las facultades que tiene el juez como director del proceso y por economía procesal, ya mandar a subsanar y que esa planilla se ajuste a la sentencia o al acuerdo celebrado por las partes. Ahora bien, ¿qué puede hacer el alimentante? El alimentante tiene tres opciones: guardar silencio, consentir la planilla o impugnar la planilla. Si guarda silencio, no significa que la planilla va a ser aprobada automáticamente. O sea, nuevamente se va a hacer esa verificación, el juzgado va a verificar si se ajusta a los parámetros dados por la sentencia, y si es así, se aprobará la planilla. En caso de no ser así, no se aprobará la planilla. No sé si tienen muy presente que las providencias surgen que las planillas no causen estado, siempre pueden ser corregidas, porque se prueba en cuanto hubiera lugar a derecho, o sea, inclusive hasta en etapa de ejecución puede ser modificada las planillas. El alimentante también puede consentir, ¿y cómo lo puede hacer? De dos formas, en forma expresa o tácita. Expresa, presentando un escrito diciendo que está correcta la planilla y que se allana la misma, o tácita, haciendo el depósito del monto de la planilla de la liquidación, o dejando transcurrir simplemente los 5 días, y en ese caso, nuevamente veremos si se aprueba o no la planilla. En caso de una impugnación de la planilla, antes de correr traslado a la impugnación, también, como les dije hoy anteriormente, antes de correr traslado a la liquidación, que el juzgado tenía que verificar si estaba ajustado a los parámetros de la sentencia, también antes de correr traslado a la impugnación, dentro de las facultades como director del proceso, controlar que esa impugnación se base en errores de cálculos, porque se ha apartado de la sentencia, que no se condice la fecha de reclamo con la consignada de la sentencia, la aplicación de la tasa de interés no es la correcta, que no se tomaron en cuenta los pagos parciales o los pagos que ha realizado en forma directa el alimentante. Esos serían los argumentos en los cuales puede basar una impugnación. Esta impugnación debe ser en forma clara y concisa. Ahora bien, si el alimentante dice, no aboné porque estuve sin trabajo, no se trata de una impugnación técnicamente, por más que en la suma se ponga impugnación de planilla. Entonces, dentro de las facultades que tiene el juez, conforme al artículo 179, puede rechazar y eliminar esta impugnación, así no está sustanciando y generando costas para el alimentante también. Hay que ver esto, y para no retardar el proceso de ejecución de sentencia. Entonces, impugnada la planilla, o contestado el traslado, vencido el plazo, se aprueba la planilla, se debe decretar el embargo ejecutorio. Cuando se trata de un alimentante en relación de dependencia, no hay muchos inconvenientes, porque se decreta un embargo sobre el 20% de los haberes, o sea que va a depositar la cuota alimentaria, más este 20% en concepto de la planilla. Ahora, el problema surge cuando se trata de un alimentante en relación no formal o trabajo no declarado. Entonces se puede decretar embargo sobre bienes muebles registrables o inmuebles, siempre y cuando tenga bienes el alimentante. En caso que carezca alguno de estos bienes o no tenga bienes, ya el juez tiene que ser más creativo y establecer otras medidas para compeler el cumplimiento de la cuota alimentaria. Cada situación particular va a tener que ser evaluada en el caso concreto. Igual más adelante voy a hablar de las medidas. Bien, vuelvo ahora con respecto a la cuota suplementaria. Hoy dije que la cuota suplementaria se encuentra regulada en el artículo 645 del Código Procesal. Este establece que respecto a las cuotas devengadas durante la tramitación del proceso, se fijará una suplementaria de acuerdo con las disposiciones sobre la inembargabilidad de jubilación y pensiones, y la que se abonará en forma independiente a la cuota ordinaria. Esta cuota suplementaria se abonará en cuotas, dice, o el monto que determine el arbitrio judicial, y devengará intereses desde que cada una es debida, o sea, desde que cada una se debió hacerse efectiva. Establece una facilidad de pago a favor del deudor.
Pero esta facilidad de pago no puede ser decretada de oficio, debe ser pedida por la parte, y va a ser pedida cuando se corre traslado de la liquidación. Es la oportunidad que tiene el alimentante de solicitar que se establezca una cuota suplementaria en cuotas. Y en cuyo caso, también, cuando conteste traslado el acreedor alimentario, deberá establecer o deberá peticionar que se establezca un interés compensatorio por el plazo otorgado, el plazo que se le va a otorgar para el cumplimiento. En la práctica no se ve que suelen pedir este interés compensatorio, pero es una posibilidad que tiene el acreedor de poder pedir que, aparte de los intereses moratorios, se le aplique intereses compensatorios por el mayor plazo otorgado. Entonces podemos decir que dentro del artículo 644 y 645 del Código Procesal Civil y Comercial encontramos dos tipos de intereses. El interés moratorio, que es el que se devenga desde que cada cuota es debida, es decir, en el plazo que debió ser abonada, y por otro lado, el interés compensatorio. Este interés compensatorio se le otorga al deudor alimentario, se le aplica al deudor alimentario por el plazo otorgado. Porque es necesario, o sea, que también el acreedor alimentario se encuentre protegido y tenga, como no puede disponer en forma inmediata del dinero, de la cuota que la fue devengada, entonces se establece este interés como una forma de compensar por no tener la disposición legal del dinero. Bueno, esto con respecto a la cuota suplementaria. Ahora tenemos una nueva norma, no tan nueva, porque está del 2015 que está vigente, es el artículo 552 del Código Civil, que establece que las sumas debidas por el alimentado por el incumplimiento en el plazo previsto devengará una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, a la que se adiciona a la que el juez fije según las circunstancias del caso. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Claramente esta norma trató de unificar las tasas de interés que se han fijado en forma dispar tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. Por otro lado, lo que pretende esta norma es disuadir el incumplimiento, es decir, que se agraven las consecuencias para el deudor alimentario, es decir, que si él no cumple, se va a engrosar su deuda cuando se le aplique esta tasa de interés. Además, debe tenerse en cuenta que ya se trata de una deuda de dinero y que quedan fijas con el transcurso del tiempo, por eso generan esta tasa de interés y no son abonadas en términos. Entonces, claramente esta norma estableció la tasa más alta que cobran los bancos a su cliente. ¿Por qué? Porque la tasa pasiva es mucho menor está por debajo a los índices inflacionarios. Entonces, el legislador pretendió proteger al acreedor alimentario, es decir, que su deuda se vaya con el tiempo, con la inflación, que se la reconozca y que no se desvalorice con el tiempo. Aparte, es una forma de sancionar la conducta del deudor alimentario, que es socialmente reprochable esta conducta de no cumplir con la cuota alimentaria. Lo que quiere el legislador es que él se sienta compelido al aplicarse estas tasas de interés. Y esta tasa de interés debe ser aplicada de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Hay que mirar si existe un incumplimiento reiterado, si realizó actos tendientes a ocultar bienes, actos fraudulentos, cuál fue la actitud que tuvo el alimentante durante el proceso. Entonces, en estos casos, el juez valorará estas circunstancias y fijará una tasa de interés mayor. Es así que trajo una jurisprudencia que fue dictada por la Sala 1 de Azul de Buenos Aires en el 2019, y dice así: en la liquidación de los alimentos deudados a practicar en el marco del presente, corresponde incrementar en un 50% la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios propiamente dicho. Esto es la tasa más alta que cobran los bancos a sus clientes, parte 1 del 552 del Código Civil y Comercial, y en los términos previstos del artículo 552 sin PAN del Código Civil y Comercial. La fijación de la tasa adicional de interés resulta viable cuando, como en el caso, se acredita que el alimentante ha incurrido en incumplimientos reiterados de la obligación a su cargo, de manera que funcionan como intereses sancionatorios o punitorios, cuya función consiste en sancionar la conducta sancionar su inconducta. Claramente acá el juez valoró que hubo
incumplimientos reiterados. Entonces, no solo ya tenía la tasa moratoria, sino también le puso la tasa, incrementó esa tasa en un 50%. O sea que el deudor alimentario acrecentó su deuda. ¿Se prendió el micrófono? Bien. No, no, doctora, no hay No, ¿está? ningún micrófono abierto. Bien. Ahora, ¿cuándo voy a poder ejecutar? Para poder ejecutar la sentencia, puedo ejecutar la sentencia que se encuentra firme y consentida. En ese caso voy a ejecutar voy a ejecutar las cuotas posteriores a la sentencia, es decir, los alimentos devengados, y también voy a ejecutar los alimentos atrasados. Si la sentencia fue apelada, la sentencia de alimentos fue apelada, solamente voy a poder ejecutar los alimentos devengados con posterioridad a su dictado. Esto teniendo en cuenta el efecto con el cual se concede el recurso de apelación, que es con el efecto devolutivo. O sea, mientras se resuelve el recurso de apelación, yo puedo ir ejecutando las cuotas devengadas con posterioridad. No esperar que se resuelva el recurso de apelación para poder ejecutar las cuotas que se devenguen mientras se sustancia el recurso de apelación. Para eso, nuevamente, vuelvo al artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial. Volvemos, se dicta la sentencia, el alimentante apela a la sentencia, pero mientras tanto no cumple con la cuota alimentaria, entonces comienzo a ejecutar los alimentos devengados con posterioridad al dictado de la sentencia. A tal efecto, procedemos, como dice el 648, es decir, lo intimo para que en el plazo de 5 días proceda al pago de la condena que establece la sentencia. Repito, no requiere citación de venta, no requiere una liquidación previa para intimarlo al cumplimiento conforme lo dispone el 648. Lo que se trata de hacer con la intimación es emplazarlo para que pague en el plazo de 5 días y acompañe todos los pagos o los recibos que tenga, y si no lo tiene, se decreta el embargo sin más trámite y se da curso a esa ejecución. Bueno, ¿qué puede hacer el deudor alimentario? En principio, frente a esta intimación, en principio lo único que puede hacer es oponer una excepción de pago documentado. No hay otra posibilidad. Es decir, que debe acreditar con las constancias del expediente, ya sea con los depósitos bancarios o con los recibos emanados del acreedor alimentario, que ha pagado las cuotas que le son reclamadas. En principio. Ahora bien, la doctrina entiende que esta es la única defensa en general, pero porque trata de buscar que no se produzcan trámites dilatorios o confusos que no respondan a la realidad. Sin embargo, hay una doctrina menos restrictiva, que es la de Kelmanovich, que sostiene que si bien el artículo 648 del Código Procesal no establece expresamente excepciones, pueden oponerse otros planteos, como por ejemplo la quita, la espera, la regresión de la deuda y la prescripción, que está consagrada en el artículo 2556. La quita implica una reducción de la deuda. La espera significa el otorgamiento de un plazo, pero esto debe ser concertado, o sea, debe ser acordado en forma expresa con el acreedor y con el deudor. No puede invocar unilateralmente el deudor alimentario, yo estoy esperando. Supongamos un ejemplo. El año pasado, donde la pandemia era más cruda todavía, donde estábamos asignados por fases, que hemos llegado a la fase 1, y supongamos que el alimentante tenga un salón de fiesta. Y este alimentante dice, no puedo abonar la cuota alimentaria porque estoy inhabilitado en celebrar fiestas y mi único ingreso viene a través de este salón de fiesta. Bueno, puede llegar a celebrar con el acreedor alimentario un convenio diciendo, te espero, cuando se celebre la primera fiesta, todo lo que recaudes va a ser imputado a la cuota alimentaria que debes en todo este tiempo. Pero esa espera solamente puede ser celebrada por documentos, debe estar acreditado, no basta un acuerdo verbal. Es necesario que se documente esa espera. Y en ella se debe contemplar los intereses por la mora y los intereses moratorios y los intereses compensatorios por el tiempo que se había impedido de disponer el alimentante y el alimentado, y tuvo que recurrir a otros medios para cubrir las cuotas alimentarias. Muchas veces se recurre a la tarjeta de crédito, a los créditos, entonces hay que compensar todo eso que no tuvo la posibilidad de disponer del dinero en tiempo y forma. Bien. Ahora,
¿Qué sucede si el acreedor niega la autenticidad de los recibos? Vuelvo de nuevo al trámite para situarme en el Doctora Escobar, interrogante. disculpe. Le voy a pedir, disculpe que le interrumpa, le voy a pedir a la doctora Bontempo, por favor, Viviana Bontempo, si puede silenciar su micrófono, por favor, porque está interrumpiendo la conferencia. Muchas gracias, doctora. Disculpe, doctora Escobar. Gracias, doctor. Ahí está. Ahí. Bien. Siga nomás. ¿Qué sucede si el acreedor niega la autenticidad de los recibos presentados? Vuelvo otra vez al proceso para ubicarnos. Acá yo voy a hacer una serie de planteos de interrogantes. Presentada la liquidación, se le corre traslado por 5 días al alimentante. El alimentante dice, yo pagué, presento unos recibos. Supongamos que estaban acordada la cuota que sea entregada en mano y que el acreedor alimentario le entregaba unos recibos. ¿Qué sucede si el acreedor, cuando se le corre traslado de esos pagos, niega la autenticidad de estos recibos? Teniendo en cuenta que la ejecución del alimento es un trámite sencillo, expedito, que tiene que tener una celeridad, porque se trata de obtener el cumplimiento de la cuota alimentaria. Entonces, esto ha suscitado una discusión dentro de la doctrina, y frente al valor de celeridad y el derecho de defensa, siempre debemos estar a favor del derecho de defensa. A tal efecto, deberá abrirse a prueba con respecto a la autenticidad del recibo, es decir, designar una pericia caligráfica, pero poniendo en cabeza del deudor alimentario la carga de producir la prueba en un determinado plazo. Si no se produce la prueba en un determinado plazo, se tendrá por no acreditado el pago. Entonces, se admitiría esa incidencia de poder probar la veracidad o no de los recibos. Otro interrogante que me he planteado, o que se ha planteado la doctora también, no es que yo solamente me he planteado, ¿qué sucede si el alimentante acompaña recibos por montos superiores a la cuota fijada? Bueno, si nos regimos por las normas generales del pago, que está consagrado en el Código Civil y Comercial, en principio el acreedor alimentario no está obligado a recibir pagos parciales. Pero muchas veces las necesidades que tiene el alimentado o el acreedor alimentario son tan imperiosas que se ve obligado a aceptar estos pagos parciales, por lo menos para paliar más o menos las necesidades, aunque no cubra todas las necesidades que tiene. Entonces, en principio, no está obligado a recibir pagos parciales. Si recibe esos pagos parciales, debe imputarse en la planilla de liquidación y descontarse esos pagos en la fecha que fueron realizados y aplicarse los intereses moratorios por el saldo. Si el acreedor alimentario recibe pagos parciales y no deja constancia del saldo, ello no implica una renuncia al saldo, no implica una renuncia a los intereses moratorios, o sea, no implica que haya cancelado la obligación en su total. Solamente lo que va a implicar es que eso sea imputado en la planilla. Bien. Otra interrogante, otra defensa que puede oponer, que no está prevista expresamente, es la compensación de pagos. Muchas veces tenemos alimentantes que realizan pagos directos, como por ejemplo el pago de la escuela, de la obra social, del club, o le compra útiles escolares, o le compra mercadería. Hay que tener algo muy en claro, que en principio cuando la sentencia establece el modo de cumplimiento, si la sentencia estableció el pago de la cuota alimentaria en dinero, se libera el deudor únicamente pagando la cuota alimentaria. No puede invocar esos pagos porque la sentencia o el acuerdo homologado claramente establecía la modalidad de cumplimiento. Entonces la jurisprudencia ha establecido que ello constituyen meras liberalidades que realiza el alimentante, ¿sí? Pero muchas veces lo podemos imputar dentro del proceso, antes del dictado de la sentencia, esos pagos como pago a cuenta de los alimentos que se fijen en forma definitiva. Para eso debe estar acreditados los pagos. Bien, hoy había dicho que cuando se trata de un alimentante con recibo de haberes es más sencillo, es más fácil. Ahora, si este alimentante no tiene recibos de haberes, podemos proceder al embargo, que es una de las figuras más tradicionales para proceder a la ejecución de la cuota alimentaria. En nuestro procedimiento, en nuestro Código Procesal existen 3 tipos de embargo: el preventivo, que está consagrado en el artículo 209 y 220 del Código Procesal Civil y Comercial; el ejecutivo,
está consagrado en el artículo 531, 533, 535 al 538, y el ejecutorio, que es el 502 del Código Procesal. En tema de alimentos, vamos a aplicar dos tipos de embargo, el preventivo y el ejecutorio, en general en materia de alimentos. Pero en el proceso de ejecución de alimentos adeudados, vamos a valer del embargo ejecutorio. Es decir, y esa trae la posibilidad que se trae un embargo preventivo sobre las cuotas futuras, cuando se advierta que el deudor alimentario resulta ser una persona que tiende a insolventarse, que no va a cumplir con las cuotas que devengan en el futuro. Entonces podemos decretar, mientras estamos tramitando el embargo ejecutivo, decretar un embargo preventivo sobre las cuotas futuras. ¿Qué es el embargo ejecutorio? El embargo ejecutorio constituye el trámite esencial y necesario para el proceso de ejecución de sentencia o del acuerdo homologado. No media ejecución si no existe un embargo. Es decir, que el procedimiento de ejecución comienza con este embargo. ¿Cuál es la finalidad o qué efectos produce el embargo ejecutorio? En primer término, inmovilizar e individualizar uno o más bienes determinados del deudor. La inmovilización asegura que el importe resultante de la realización del bien se destine al crédito alimentario, a satisfacer el derecho del acreedor. También debe tenerse en cuenta que no se asimila al secuestro, tiene una función meramente conservadora, pues el bien sigue en poder del deudor hasta que se realice el bien. Denunciado el embargo, se debe proceder a la traba del embargo. Para ello debemos distinguir si se trata de bienes muebles, de bienes muebles registrables o de inmuebles. Porque si se trata de bienes muebles, lo vamos a hacer a través del oficial de justicia con un mandamiento de embargo. Si se trata de bienes muebles registrables o inmuebles, lo vamos a hacer a través de los oficios a los distintos organismos para la toma de razón. Es decir, que si en este periodo el alimentante, el deudor alimentario, no paga los alimentos atrasados o deudados, o no arriba un acuerdo en la forma de pago de estos alimentos, se procederá a la subasta del bien sin más trámite. En esta instancia es donde el deudor alimentario tiene la oportunidad de solicitar una sustitución del embargo. Esto va a tramitar por un vía incidental, el pedido de sustitución, y lo resolverá el juez a ver si el bien que ofrece como sustitución garantiza lo suficiente la deuda de la deuda alimentaria que tiene el deudor alimentario. Bien, esto es con respecto a un deudor alimentario que tiene bienes. Ahora, cuando se trata de un deudor alimentario que no tiene bienes, no trabaja en relación de dependencia, no tiene bienes a su nombre, pero lleva un nivel de vida, anda en autos que no son a su nombre, se va a eventos sociales, se va al club, lo vemos tomar el café todos los días a la mañana en Marta Benchetti, pero él no tiene ingresos comprobados. Entonces, en el Código Civil aparece esta norma que le da una herramienta tanto a las partes como al juez para dictar medidas que aseguren el cumplimiento de la cuota alimentaria. Y esta norma tan importante es el artículo 550 del Código Civil, que establece la posibilidad de adoptar cualquier medida cautelar frente al pago de los alimentos, y estos alimentos pueden ser futuros, provisionales, definitivos o convenidos. ¿Cuándo va a proceder la aplicación de este artículo o esta medida cautelar? Cuando vemos reiterados incumplimientos del alimentante, atraso en el pago, sucesivas intimaciones, mes a mes lo venimos intimando y no cumple con la cuota alimentaria, cuando es posible observar actitudes del alimentante con intención de solventarse, comienza a poner sus bienes a nombre de terceras personas, de otros hijos del primer matrimonio, o también, más allá, debe de quitarse las medidas sobre cuotas futuras cuando hay una actitud del alimentante que permita suponer que no va a cumplir en forma forzada la cuota alimentaria. Es decir, cuando el cumplimiento de la cuota alimentaria se tornare imposible. Dentro de estas medidas, en las que tradicionalmente encontramos las que se encuentran consagradas en el Código Procesal Civil y Comercial, que son las de intervención judicial, embargo preventivo, inhibición general de bienes, la anotación de litis, la provisión de contratar, pero también hay otras medidas
que no están consagradas directamente en el Código Procesal y otras que han sido creadas por la jurisprudencia de acuerdo a cada caso concreto. Y así, la tradicional es la retención de haberes. Supongamos que se acordó el cumplimiento de la cuota alimentaria con depósito voluntario o entrega en manos y el alimentante comienza a incumplir. Entonces, cuando se ordena la intimación al cumplimiento, debe ir claramente bajo qué apercibimiento. En el caso que se trate de un trabajador en relación de dependencia, se debe poner bajo apercibimiento de proceder a la retención de haberes. Y también es importante que se transcriba el artículo 551 del Código Civil, que habla de la responsabilidad solidaria del empleador. Esta norma tiende a evitar maniobras por parte del obligado al pago con su empleador, es decir, para evitar el cumplimiento de la cuota alimentaria. Lo que se sanciona acá es el incumplimiento de la demanda judicial. Entonces, el empleador se convierte en responsable solidario en forma conjunta con el alimentante. En la práctica, yo del juzgado puedo decir que tuvimos dos supuestos, uno donde el empleador retenía la cuota alimentaria pero no depositaba, o sea, en el recibo de sueldo aparecía la retención pero no depositaba, y se inició el incidente de ejecución contra el empleador. Y el otro caso es de un comercio, una pizzería de esta ciudad, que nunca realizó el depósito. También se comenzó la ejecución contra el empleador. Bien, también la jurisprudencia ha dictado distintas medidas, como por ejemplo la prohibición de salida del país. Inscripción del registro de deudores alimentarios antes de hablar de prohibición de salida del país. Bueno, la inscripción del registro de deudores alimentarios es una herramienta útil cuando nos enfrentamos a deudores consuetudinarios que evaden la obligación alimentaria. El requisito que impone la ley es que existan 3 cuotas deudadas en forma consecutiva o 5 alternadas. Las consecuencias que traen en la práctica es que el que está inscrito en el registro de deudores alimentarios no puede acceder a concursos. Dentro del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura exige tener el libre deuda de deudores alimentarios, acceder a cargos públicos y a la licencia de conducir, por lo menos en la ciudad de Corrientes se estaba pidiendo últimamente. Los inconvenientes que se tienen con respecto a esta medida para completar el cumplimiento es que no solo basta que se inscriba en Corrientes, sino también es necesario inscribir en otras jurisdicciones. Por ejemplo, nosotros que tenemos tanta cercanía con el Chaco, es necesario que esto se inscriba también en Corrientes porque el alimentante puede llegar a ejercer funciones, un cargo público en otra provincia. Bueno, la prohibición de salida del país. Esto no hay una norma específica que establezca como una sanción para el incumplimiento de la cuota alimentaria, pero ha surgido a raíz de la aplicación del artículo 550 que hoy hablaba. Este artículo dice que el juez puede disponer medidas razonables para el cumplimiento de la cuota alimentaria. Si tenemos a un deudor alimentario que no cumple, que se lo intimó, que se le tramó de embargo, que todavía no llegamos a la subasta, y sigue incumpliendo, y esta persona es de viajar bastante, y sobre todo al exterior, se puede decretar esta medida, porque frente al interés superior del niño, que es percibir la cuota alimentaria, versus el derecho de viajar del adulto, claramente prevalece el interés superior del niño de tener satisfechas sus necesidades. Ahora bien, se le dice prohibición de salida del país, pero en realidad no se trata de una prohibición de salida, sino una dilación. ¿Qué quiere decir esto? Lo intimamos al alimentante a que cumpla en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponerse la prohibición de salida del país. ¿Qué significa esto? Que vamos a dilatar su salida siempre y cuando él ofrezca el pago de toda la deuda, más un plus por las cuotas que se deben en el futuro, o por lo menos ofrezca una garantía o una forma de cumplimiento de la obligación. O sea, para que se levante esta medida, es necesario que el alimentante cancele la deuda, ofrezca un plus y o garantice el modo de cumplimiento con respecto a las cuotas futuras. También se ha decretado el apercibimiento bajo procedimientos de procederse a la denuncia de incumplimientos de deber de asistencia familiar. Esto va por la vía penal, está regulado en la ley 13.944, con sus modificatorias, que impone una prisión de 1 mes a 2 años a los padres que no cumplan con la cuota alimentaria. No es necesario que haya una sentencia que lo condene en sí, basta el incumplimiento,
Pero esta medida por ahí, si bien es coercitiva, se puede llegar a dictar una pena, no satisface las necesidades del alimentado, o sea que el inconveniente que se ve esta medida es que el alimentado sigue sin tener cubiertas sus necesidades. Se le impuso una sanción, pero no, sigue sin tener cubiertas sus necesidades. Bueno, otras medidas que puede ser la imposición de astraentes, sanciones combinatorias, que está consagrada en el 804 del Código Civil, la prohibición de concurrencias a clubes deportivos. Yo considero que en esta etapa del proceso es importante el aporte que nos pueda hacer la parte alimentada. ¿Qué aporte nos puede hacer? Darnos las características del alimentante. Por ejemplo, si el alimentante es un comisionista de Hacienda, que no tiene bienes inmuebles inscritos su nombre, automotores tampoco, no tiene recibo de sueldo, tiene la categoría más baja de la FIP, o sea, no tengo forma de tomar, a ver de dónde puedo tomar para cobrarme el crédito alimentario, entonces es necesario que nos diga a qué remate concurre, si le gusta ir a tomar café en Mata del Ketty, para que el juez pueda disponer una medida razonable de acuerdo a la característica del alimentante. Ahora, por ejemplo, si el alimentante le gusta mirar fútbol los fines de semana y paga el codificado para poder ver el fútbol, podemos pedirle cortarle el fútbol para que no pueda ver el fútbol. Les puedo asegurar que muchas veces con estas medidas se puede conseguir el cumplimiento de la deuda alimentaria. Entonces tenemos que ver la característica de cada deudor alimentario. ¿Qué pasa si hay un pedido de quiebra? Bueno, el Código Civil y Comercial es claro, si bien hubo muchas modificaciones con respecto a la ley de concurso y quiebra, pero su artículo 21 dice que no suspende la ejecución, la apertura del concurso y quiebra, o sea que debe continuar tanto el trámite de las relaciones de familia como su ejecución. Esto no va a suspender y puede continuar la ejecución en el juzgado de familia tranquilamente hasta que el acreedor alimentario se haga de su crédito. Tampoco debe verificar el crédito. Bueno, acá les traje dos jurisprudencias que me parece importante ver cómo el juez valoró la situación en cada una. Una a favor de aplicar medidas y otras no a favor. Esta es la primera, que fue dictada en abril del 2020, y dice así: ante el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria acordada a favor de los hijos de las partes a cargo de su progenitor, se hace lugar al pedido de la actora y en consecuencia se ordena la suspensión de la licencia de conducir del demandado, así como la prohibición de su renovación hasta tanto cumplimente la deuda alimentaria o preste caución suficiente para satisfacerla. Ello es así, dado que resulta aplicación del artículo 553 del Código Civil y Comercial, por el cual los magistrados pueden aplicar medidas que estimen pertinentes, conforme a las particularidades de cada caso, con el objeto de persuadir al alimentante a cumplir con la obligación alimentaria, debe tener en cuenta como requisito el incumplimiento reiterado, la razonabilidad de la medida. En el caso, por un lado, se tuvo presente que el demandado no cumplió con su obligación de pagar los 500 pesos semanales, como así también que no pudo hacerse efectiva la orden de retener sus ingresos, el ingreso al valor de la cuota, por cuanto el progenitor fue desvinculado laboralmente y ya se había procedido también a la traba de embargo de bienes muebles de su propiedad. Por otro lado, la retención de la licencia de conducir en la vía pública y la provisión de renovar la misma resulta una medida razonable, atento que el bien jurídico protegido, esto es, las medidas tendientes a resguardar el derecho de alimento y el derecho a la vida y al desarrollo de un niño, prevalece sobre la libertad de circulación del alimentante. ¿Qué tuvo en cuenta acá el juez? Que no cumplió en forma integral con la cuota alimentaria pactada, que eran los 500 pesos semanales, que no se pudo hacer efectiva la retención de haberes porque había sido desvinculado, se había trabado embargo y así todo embargo sobre bienes y no cumplió la cuota alimentaria. Entonces, evidentemente, todas estas medidas que se habían dispuesto no fueron lo suficientes para compeler el cumplimiento. Entonces se buscó una medida razonable, que frente al derecho alimentario y la libertad de circulación del alimentante, se prefirió el derecho alimentario. Es decir, se le quitó la renovación, se le quitó la licencia de conducir y la posibilidad de renovarlo. Por eso digo que hay que ver cada medida en cada caso concreto y de acuerdo a las características del alimentante.
Ahora bien, este es un caso de 10 de noviembre del 2020, de la Sala 1 de Mercedes, donde en primera instancia el acreedor alimentario había pedido el arresto del alimentante. No lo hace lugar la Cámara, o sea, no lo hace lugar en primera instancia, y tampoco lo hace lugar la Cámara. Y dice, corresponde confirmar la sentencia que rechazó el pedido del actor atendiente que se intime al demandado pagar lo adeudado en concepto de cuota alimentaria bajo apercibimiento. En caso de incumplimiento se dispone el arresto del accionado desde el día sábado a las 13 horas hasta el día lunes a las 6 horas. Ello es así, dado que si bien el artículo 553 del Código Civil y Comercial prevé medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia que fija los alimentos, lo cierto es que el acreedor alimentario cuenta con todas las vías de ejecución que reconocen los sistemas procesales para lograr la satisfacción del derecho. Incluso otras medidas como la aplicación de los trades, la inscripción en el registro de deudor alimentario, la indemnidad hereditaria, la prohibición de salida del país, pero no medidas de carácter penal, como la privación de la libertad. En este sentido, se tiene presente lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser detenido por deudas, y a continuación prescribe que este principio no limita los mandatos de la autoridad judicial competente, dictados por incumplimiento de los deberes alimentarios. Es decir, claramente ordena que solo el juez competente jurisdiccional de cada estado, miembro de la convención, en la jurisdicción donde se ventila el caso, provincia de Buenos Aires, ninguna norma legal confiere competencia a los jueces de paz o de familia para arrestar a personas por presunta infracción al delito del Código Penal. Por otro lado, con relación a la razonabilidad de las medidas aludidas por el mencionado artículo 553, se tiene presente que aún no se ha acreditado una ejecución infructuosa de las sumas debidas. No se ha agotado el elenco de medidas posibles tendientes a lograr el cumplimiento de la sentencia homologatoria de alimentos. Es decir, acá el juez valoró, o sea, la Cámara toma en cuenta que no se agotaron las medidas. Es decir, no lo compoliste, no trataste de compelerla al cumplimiento a través de otras medidas razonables. También tuvo en cuenta que la Convención de los Derechos Humanos establece que no puede ser arrestado por deudas. Entonces, y también la competencia del juez de familia o de paz para el dictado de dicha medida. Yo quiero hacer centro o hincapié en la razonabilidad. La medida que se adopte debe ser razonable, debe ajustarse a cada caso concreto. Yo no le puedo aplicar a todo el mundo una prohibición de salida del país cuando no se trata de una persona que viaja. O sea, yo tengo que conocer la característica particular de cada alimentante, qué es lo que le gusta hacer, por dónde lo puedo llegar, qué lo puedo hacer para que él pueda cumplir con la cuota alimentaria. Y para eso, repito, es necesaria la colaboración de todas las partes. Bueno, por último, un temita que quería tocar, que por ahí se suele ver, es la caducidad de los alimentos atrasados. Abarca todas las cuotas, posterior al dictado de la sentencia, las devengadas durante el proceso, tanto la que sea por acuerdo o por sentencia. No es aplicable cuando los beneficiarios sean menores de edad, sí es aplicable a todos los otros beneficiarios. Y para cerrar y para finalizar, quiero decir la reflexión. Cuando estamos frente a un procedimiento de ejecución de alimentos, nuestra mirada, tanto los profesionales del derecho y de la jurisdicción, debe ser flexible y creativa, tendiente a lograr el cumplimiento de la cuota alimentaria, a la cual debemos sumarle una perspectiva de la infancia, de género o de discapacidad para lograr la tan anhelada tutela judicial efectiva. Bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes a las preguntas que quieran hacer. Espero que haya satisfecho sus intereses, que haya sido clara la exposición. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Silvia. La verdad que ha sido muy clara, completa, actual en la disertación, muy enriquecedora, que realmente nos ha llamado la atención. Hemos tenido un máximo de 188 personas, y ahora hay 185, lo que demuestra el interés de todos los que están asistiendo a esta conferencia. Tengo algunas preguntas que han dejado en el chat los participantes. La primera, de la doctora Gloria Salas, es la siguiente. ¿Podrá el alimentado pedir el embargo para cobrar el total de la cuota suplementaria? Sí. A ver, el tema de fijar cuotas, como lo dije hoy anteriormente, la cuota solamente tiene que ser peticionada por el deudor alimentario. No la puede fijar de oficio el juez, ¿sí? Entonces, pero esa
proposición de cuota debe ser una cuota razonable, tampoco debe ser una suma irrisoria. Por eso, si se fijan cuotas complementarias, hay que fijar un interés compensatorio por el tiempo que se le otorga, por el plazo de pago que se le otorga al deudor alimentario. No sé si respondí a la pregunta o no, o queda algo pendiente. Sí, doctora, creo que está respondida. La segunda pregunta, la misma doctora Salas, es: ¿está obligado el alimentante a aceptar el pago en cuotas de la cuota suplementaria propuesta por el alimentante? Disculpe, ¿está obligado el alimentado a aceptar el pago de la cuota suplementaria propuesta por el alimentante? No, no, son cuotas devengadas durante el proceso, o sea, siempre estuve hablando de los alimentos atrasados, por eso hice la distinción de cuotas hoy. Los alimentos atrasados, existe la posibilidad de fijar cuotas, pero no está obligado a aceptar. Eso lo va a resolver el juez. ¿El juez qué va a tener en cuenta? Va a tener en cuenta la propuesta, si fue la propuesta, la capacidad económica del alimentante, o sea, si yo veo que es un alimentante con capacidad económica suficiente de poder pagar esa deuda, no, el juez no tendría que resolver estableciendo cuotas, el pago de cuotas de la cuota suplementaria. O sea, el planteo, vuelvo a repetir, el planteo lo introduce el alimentante, de ofrecer el pago en cuotas, pero el juez va a resolver de acuerdo a las características del alimentante, la capacidad económica y la actitud que tuvo durante el proceso, cada caso en particular. Bien. Otra pregunta más. Hay muchas más preguntas, doctora, pero el tiempo se nos fue bastante y la verdad que ha quedado con muchas ganas y muchas inquietudes. Hemos elegido algunas que nos parecieron las más interesantes y pedimos disculpas a los participantes que no se pueda evacuar todas las preguntas que han hecho. La tercera es: ¿cuál sería el plazo de prescripción dentro de las excepciones? Es por periodo, o sea, de cada cuota en la que es dividida. El código habla de 2 años, o sea, va venciendo mes a mes la cuota. Va contando los 2 años desde que va venciendo cada cuota. Perfecto. Una más. En el caso de que el obligado al pago no trabaje, no es monotributista, no tenga bienes, ¿cómo se ejecutará la cuota alimentaria? Bueno, bueno, hay que esperar que mejore de fortuna. Yo lo que veo en la práctica en el juzgado es, por ejemplo, inicia la demanda contra el progenitor, se le fija un provisorio, no cumple con la primer cuota del provisorio el alimentado y se habilita la vía subsidiaria contra el abuelo, que generalmente los padres son pensionados o jubilados. Ojo con esto porque tenemos que ver también la convención de adultos mayores, también aplicable de no ir en detrimento de los adultos mayores. Si bien los niños también son vulnerables, también tenemos a los adultos que mirar. Generalmente se habilita la vía subsidiaria, es una medida tendiente que logra el cumplimiento, y muchas veces hemos logrado de que cumpla con la cuota alimentaria y se lo libera a los abuelos. Pero cuando el alimentante no tiene nada, esta creo que es la única vía, o buscar algo que le guste para compelerlo al cumplimiento. Hay que ver cada alimentante en cada situación en particular. Bien. Y la última que entró recién del doctor Arsenio Moreira es: en la aplicación del artículo 522 del Código Civil y Comercial, en la jurisprudencia local, el Banco Oficial, ¿se toma la tasa más alta del Banco Nación o provincial y la adicional del juez? ¿En qué porcentaje son los precedentes? No tenemos precedentes, por lo menos en mi juzgado se tendría que aplicar la tasa activa que cobran las tarjetas de crédito, que es la más alta en este momento. Nosotros generalmente establecemos yo hablo de familia 2, o sea, en mi juzgado, establecemos como un interés moratorio la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Frente al incumplimiento reiterado del alimentante, se puede volver a que se aplique una nueva tasa o una sobretasa, viendo la actitud que tuvo durante el proceso el alimentante, es decir, los reiterados incumplimientos. Para eso hay que hacer una nueva liquidación y establecer una nueva tasa frente a esa aplicación de esa sobretasa que establece la ley. Bien. Muy amable, doctora. Desde ya, muchas gracias. Como lo voy a repetir, muy interesante lo que ha expresado y lo que ha explicado tan claramente en todo el tiempo. Se ha mantenido la atención. Y a los asistentes, muchas gracias. Y como despedida también es recordarle que mañana el Círculo de Estudios Procesales de la provincia de Corrientes tiene una jornada de capacitación que es arancelada, donde va a estar disertando por este mismo vía de Zoom el doctor José María González sobre el tema las pruebas
en soportes distintos al papel en el nuevo Código Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, vigente a partir del 1 de diciembre de este año, como lo ha dicho la doctora Silvia Esperanza en una disertación. Así que desde ya agradecido por la asistencia, por la atención que nos han prestado, y nuevamente, doctora Silvia, una alegría Gracias, verlo doctor. y muy agradecido de Igualmente. escucharlos también. Gracias, Nos despedimos doctor. entonces Gracias de a todo todos. el público. Gracias. Muy amable, doctora. Gracias. Nos Gracias. despedimos de todos y hasta la próxima jornada.